¿Queréis hacer algún comentario antes de ir a Creta? Ir a Creta rápidamente. Bueno, Pues sí. queremos ir a Creta, la verdad. ¿Queréis ir a Creta? Porque, visto lo que hay por aquí, vámonos directamente. Vámonos. Vámonos a Creta y huyamos de la realidad un poco Sí. presente. ¿Qué Pues tiempo? sí. Por lo menos, por lo que leí ayer, un pueblo pacífico. Bastante pacífico. Está muy bien ir ahí, no nos viene nada mal. Ah, Un pueblo, como bien dice Elvi, que se caracterizaba por la ausencia de murallas. Es decir, las poblaciones cretenses no estaban fortificadas. Y en las excavaciones que desde Evans en adelante se han hecho, no hay una acumulación de armamento, ni aparentemente una clase especializada en el uso de la violencia, como hemos encontrado en otras civilizaciones. Un pueblo eminentemente comercial, un pueblo que basaba su riqueza y su estándar de vida en el dominio del mar, en la navegación marítima en la que eran señores, amos y señores, y seguramente las ventajas del aislamiento. ¿Tenían flota de guerra? Bueno, tenían flota con la que protegían sus barquitos, pero no era una flota de guerra, no era propiamente una flota de guerra, no era, bueno, de lo que se sabe, claro, es que de la civilización minoica se conoce muy poco, porque como la civilización minoica es una civilización que aparece a principios del segundo milenio y sucumbe hacia el 1500, y es sustituida por una ocupación que hace el pueblo micénico de la isla de Creta, que asume todos los valores, la arquitectura, el lenguaje, los rituales del pueblo minoico. Muchas veces es difícil saber propiamente cómo era la vida en el mundo minoico. De lo que sabemos, no era... No, yo es que lo digo porque normalmente no tiene el porqué, porque hay otras ciudades que sí la han tenido, ¿no? Pero los pueblos marineros y esto normalmente nunca, bueno, ha habido casos que sí, ¿no? Pero normalmente nunca han tenido murallas. Las murallas han sido más de los pueblos internos. Claro. Los dos han tenido siempre una flota que los defendiera. Que los defendiera, claro. Bueno, no parece ser el caso de la civilización minoica. Sí lo será de otros pueblos marineros, como bien dice Mario, que tendrán enormes flotas militares para expoliar los pueblos a los que acudían a comerciar, entre comillas, usando ese eufemismo, o para defenderse de quienes les atacaran. Y el hecho es que la civilización minoica desapareció. Hacia el 1500 no está claro por qué. La civilización minoica es ocupada por migrantes micénicos que vienen del continente griego, y una civilización se sustituye por otra, pero en una asimilación. Los micénicos asimilan toda la estructura de valores y la arquitectura, la organización política de la civilización minoica, y la suplantan inclusive como potencia comercial, como potencia hegemónica ya en el continente y en la isla y en el Mediterráneo. La civilización micénica sí es una civilización más militarizada, es indoeuropea, a diferencia de la minoica, que es de origen semítico. Son dos conceptos de vida y de organización política radicalmente diferentes. No obstante, a lo que íbamos al principio es que la civilización minoica, pues carecía aparentemente de una estructura militar profesional diferenciada, y la organización del palacio era una organización más bien de organización del tributo, del reparto de trabajo, canalización de la riqueza colectivamente producida y la redirección
de esa riqueza hacia pues, el artesanado, el culto, las fiestas, la organización pública, una especie de redistribución a partir del palacio. No obstante, aunque la vida de la civilización minoica fuera tan corta, tuvo un fuerte impacto. Tuvo un fuerte impacto en nosotros. Ha llegado hasta nosotros la civilización minoica vía Micenas y vía los herederos de la civilización y de la mitología micénica, que son los griegos. Cuando nosotros hablamos del Minotauro, estamos hablando de la civilización minoica. Cuando hablamos del laberinto, estamos hablando de la civilización minoica. Pero inclusive de la mitología, digamos, de lo que ha llegado a nosotros en forma mitológica a través de los micénicos. Y toda esa construcción mitológica, a través de los micénicos, a través del mundo micénico, pasó a nosotros a través de la mitología griega que hemos heredado. Por eso, detenernos en Creta tiene el mayor interés, no solamente por el esplendor de sus palacios y de su arte, y por todas las fuentes mitológicas que hay detrás de ellos, sino porque de alguna manera están en el ADN de nuestra concepción del mundo y de la vida, ¿no? Si tuviéramos que echar un anzuelo para rastrear dónde están nuestros orígenes, bueno, pues uno de ellos, no sabríamos decir si más importante o menos importante que el sumerio, que el egipcio, bueno, pues uno de ellos, fundamental, sin duda, está en esa mítica civilización minoica que hoy vamos a tratar. Y hablar de la civilización minoica y hablar de Micenas es obligado, al hacerlo, es obligado mencionar a 3 o 4 personajes fundamentales. Por supuesto, a Sir Evans, al gran arqueólogo británico que excavó los palacios en Naxos, el palacio en Naxos, y hizo todas sus campañas en Creta. Por supuesto que se tiene que hablar de él, pero es que Evans es el maestro de Chadwick, que es quien junto con Ventris producirán el desciframiento del lineal B, de la forma de escritura micénica, pero es que Evans, a su vez, era discípulo moral, al menos, moral de Schliemann, el gran aventurero alemán, que recordemos la vida de estos tipos tan extravagantes del siglo XIX. Schliemann, os pasé la biografía, era hijo de un pastor protestante que, venido a la pobreza, se pone a trabajar en una tienda de tendero, y harto de pasar miseria, estamos hablando del chaval con 12, 13 años, ¿no? Tiene que ponerse a trabajar en la tienda, y ya harto de miseria y de trabajo, un día entra en la tienda otro conocido de su padre, un pastor, que era un borracho, y el tipo ahí en medio de su borrachera recita de memoria como 100 versos de Homero, ¿no? Como 100 versos de Homero. Se recita el borracho ahí en mitad de la tienda. En griego, no en traducción al alemán, se lo recita en griego, ¿no? Y esto al chaval le deja fascinado. ¿Qué ritmo? ¿Qué sonido? ¿No? Y dice, yo tengo que aprender griego. El chaval con 12 años, ¿no? Tengo que aprender griego. Y es un pobre tendero que vive en la miseria, ¿no? Bueno, pues el tipo se obsesiona por aprender griego. Pues perfecto. Consigue poco a poco
ir cumpliendo su sueño, y con 20 años, este muchacho ya habla 6 o 7 idiomas. ¿Vale? Consigue embarcar en una expedición comercial por América, creo que por América Latina, creo recordar. Al final cae enfermo y tras muchas peripecias consigue entrar a trabajar en una tienda de estas de intercambios comerciales. Al poco tiempo el tipo se da cuenta de cómo funciona aquello y se hace un propósito. Esta vida no merece la pena vivirse. Yo quiero aprender idiomas. Y para aprender idiomas hay que ser asquerosamente rico. ¿Vale? Pues me voy a hacer asquerosamente rico, y cuando lo consiga, entonces ya podré dedicarme a lo que me dé la gana, ¿no? Sí. Y el tipo se dedica a amasar dinero y amasar fortuna en sus negocios de ultramar, hasta que a los 30, pero mientras sigue aprendiendo idiomas, sí. Y a los 30 años, el tipo es un potentado. Y siendo un potentado, él consigue terminar sus estudios, creo que se hace inclusive unos estudios de arqueología o de historia de Grecia, es decir, una cosa muy loca, y a los 30 años el tipo ya habla 15 idiomas. 15 idiomas. Y entonces es cuando dice, ya, ahora puedo dedicarme a lo que me gusta. Se casa con una princesa rusa, que no se sabe muy bien de dónde sale o algo parecido a eso, y el tipo se dedica a viajar con un libro de Pausanias y uno de Homero, a viajar por Oriente Próximo para ver dónde está la famosa Troya de la que había oído hablar a ese pastor cuando tenía 12 o 13 años. Y la encuentra. Sí, y la encuentra, inicia las excavaciones en Troya, junto con otros arqueólogos e historiadores que ya estaban buscando por la zona. Pensar que estamos hablando de 1850, en época de Marx. En la época de Marx, que Marx estaba escribiendo su obra, este tío estaba por ahí pegando palos por la costa de Oriente Próximo. Se va a Troya y una vez encontrada Troya II, que es lo que él cree que es la Troya de Príamo y la Troya de la guerra de Troya, entonces, no satisfecho con eso, se va a Grecia. Parece ser que en el camino se divorcia de la rusa y se casa con una griega. Será por eso de dar color local a la familia. Y se va a Micenas y va en busca de Micenas a ver si es capaz de encontrar los orígenes reales de la mítica Micenas de Agamenón. Y excavando se encuentra nada menos que con lo que luego veremos el tesoro de Atreo, y lo que se llamó la máscara de Agamenón. Ni es de Agamenón, ni es nada parecido, pero bueno, pero que en su concepción él lo definió así. Bueno, pues este hombre, en su amor por la arqueología, muy criticado y muy vilipendiado por los especialistas, parece ser que destruyó capas completas de registro en su falta de método, ¿no? Donde había más entusiasmo seguramente que método. Pero bueno, no obstante, este hombre fue un icono del mundo de la aventura y la arqueología del siglo XIX, de la que bebieron pues, todos los historiadores y arqueólogos posteriores. Entre ellos, Evans, el que luego excavaría Noxus. Un personaje curioso. En general, todos estos personajes eran una mezcla pues, de aventureros con amantes de la literatura y de la historia, que era lo que justificaba o lo que les podía justificar todas las penurias y todos los esfuerzos
que hacían en el camino. Uno de ellos, uno de estos personajes impresionantes, es Michael Ventris. Michael Ventris no es arqueólogo, no era historiador, ni nada que se le pareciera. Era un muchacho que quería ser arquitecto. Pero era un muchacho pues, que le encantaban los idiomas. Le encantaban los idiomas. Y ya desde pequeñito, Ventris había hecho todo lo posible por aprender todas las lenguas que pudiera. Lo que pasa es que a Ventris le pilla la Segunda Guerra Mundial. Que no recuerdo en qué año nació, creo que nació en el 20 o 22, Ventris. Le pilla la Segunda Guerra Mundial y él tiene, claro, como británico, él tiene que formar parte de la leva, y entonces participa en la Segunda Guerra Mundial como navegante de bombardero, como navegante de avión bombardero. Y tiene varias anécdotas muy interesantes, entre ellas la que es el vuelo por geometría, sin visión y sin radar. Tiene varias hazañas que se cuentan en su biografía muy interesantes. Pero cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, él consigue sacarse su título de arquitecto. Parece ser que era muy bueno, parece ser que además era un arquitecto brillante, pero su pasión seguía siendo los idiomas. Su pasión seguían siendo las lenguas. Y siempre, yo en esto siempre recuerdo a Jerónimo, ¿no? A San Jerónimo, ¿no? Cuando en sus confesiones, él, recordáis, ¿no? Tenía el sueño, la pesadilla recurrente de que Dios le llamaba al orden a la hora de la muerte, y él decía, no, Padre, yo creo, dice, mientes, Jerónimo, mientes, ¿no? En el fondo eres un ciceroniano, ¿os acordáis, no? Bueno, pues a Ventris le pasaba lo mismo, muy arquitecto, pero en el fondo, lo que era el lingüista. Y Ventris tenía una obsesión. Desde que había asistido a algunas charlas, creo que recordar que unas charlas de Evans, Ventris tenía una obsesión, y era el lineal B. Y Ventris tenía la teoría de que el lineal B, que era indescifrable, igual que la escritura micénica era indescifrable hasta la época, igual que la minoica, por más de que Evans ya las había catalogado como lineal A y lineal B, y se había dado cuenta de que eran lenguas diferentes, pero no se conocía cuál era la lengua base sobre la que estas formas de escritura se habían producido. Y Ventris tiene la teoría, sostiene desde muy joven la teoría, de que el lineal B es la forma escrita de una lengua griega, de un protogriego, de una lengua indoeuropea, pretérita, previa a las lenguas griegas conocidas en el primer milenio. Todo el mundo se burla de él, los especialistas, es fuertemente criticado, pero él sigue insistiendo en la hipótesis de que estamos ante una lengua griega, y él sigue haciendo sus trabajos. Mientras tanto hay otro señor, que se llama Chadwick, que ha trabajado en el desciframiento durante la Segunda Guerra Mundial, y ha trabajado en las tareas de código, de ocultación y desciframiento de lenguas durante la Segunda Guerra Mundial, la máquina Enigma y todos estos problemas de transmisión de datos codificada, que es Chadwick. Y Chadwick tiene noticias de Ventris. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Chadwick también culmina sus estudios e intenta ponerse en contacto con Ventris para ofrecerle su colaboración, y a partir de entonces se desarrolla una amistad fascinante entre ambos, de un respeto impresionante.
que culmina en la publicación de la Biblia, de los textos micénicos, que tiene lugar allá por el año 56. Lamentablemente Ventris no lo vería nunca, muere en un accidente de tráfico poco antes, y su amigo Chadwick queda tan conmocionado que hace todo lo posible para que el nombre de Ventris siga perdurando en la historia como el verdadero descubridor, el verdadero artífice del descubrimiento de la escritura micénica, del lineal P. Toda la obra de Chadwick en adelante siempre o lleva los dos autores, o él hace todo lo posible en los prólogos, en las notas, para reconocer el mérito del descubrimiento, del trabajo a su amigo Ventris. Por eso este libro, El enigma micénico, que llegó a mis manos cuando yo era un joven estudiante de filosofía aquí en España, cuando yo apenas tenía 20 añitos, estos eran los textos que nuestros profesores, la vanguardia en ese momento de la filosofía en España, ponía en manos de los estudiantes a ver si calaba algo de todo el esfuerzo que estos pobres hombres hacían por civilizarnos, ¿no?, a los estudiantes de entonces. Bueno, pues entre esos maravillosos libros estaban 2 o 3 trabajos de Chadwick, uno de ellos el que os he compartido, El enigma micénico, que es un texto clásico y obligado pasaje para cualquiera que quiera saber absolutamente nada sobre Creta. De hecho, está en la bibliografía, de hecho forma parte de la bibliografía que cita Chester Starr. Cuando luego acabemos el capítulo y veamos la bibliografía que cita Chester Starr, veréis que este libro de Chadwick y los trabajos de Chadwick y Ventris forman parte de la bibliografía obligada que hay que citar a la hora de acometer este tipo de estudios. El capítulo que os he propuesto, el de Michael Ventris, es un capítulo emotivo, pero que dice mucho sobre sus descubridores y sobre la hazaña del descubrimiento. La hazaña del descubrimiento en general. Dice mucho, por eso me gustaría que lo leyéramos juntos y que disfrutáramos de esta gran filosofía, de esta gran literatura que se desprende de estas páginas. Para los demás, para quienes tengáis ganas de seguir profundizando, este libro, El enigma micénico, es una joya. Es una joya. Os lo recomiendo a quienes tengáis curiosidad por conocer, por saber más, por aprender más, por entrar en más detalles. Os lo recomiendo con todo cariño. Es una joya, es un libro que, insisto, llegó a mis manos gracias a mis profesores. Cerezo Galán, que era el catedrático que me daba historia antigua en esa época, de la Universidad de Granada. Este libro llegó a mis manos en esas circunstancias y desde entonces nunca lo he podido olvidar. Así que os invito a que lo disfrutemos. Bueno, pues vamos a empezar la lectura. Capítulo 1, Michael Ventris. Juan, empieza tú mismo, por favor. La apetencia de descubrir secretos está profundamente arraigada en la naturaleza humana. El espíritu menos curioso se pone en marcha con la promesa de lograr el conocimiento de algo que permanece oculto a los demás. Algunas personas son lo bastante afortunadas para encontrar una ocupación que consista en la solución de enigmas, ya sea el físico que rastrea una partícula nuclear desconocida hasta entonces o el policía que descubre a un criminal. Pero la mayoría de nosotros nos vemos obligados a satisfacer esta apetencia resolviendo falsos enigmas inventados para nuestro entretenimiento. Las novelas policíacas y los crucigramas cumplen esa función para muchas personas. La resolución de claves secretas suele ser afición de muy pocos. Esta es la historia de la aclaración de un verdadero misterio que ha desconcertado a los expertos durante medio siglo. Gracias, Juan.
¿no? Nos dice Chadwick, todos nos fascinamos en el descubrimiento, en el intento de desentrañar secretos, sea hacer un sudoku, un crucigrama o una novela de misterio, ¿no? Muy pocas tienen el privilegio de poder dedicar su vida o inclusive ganarse la vida en una tarea tan fascinante. Bien, pues esta es la historia de una de estas personas, ¿no? Continúa la lectura, Rosa, por favor. En 1936... Perdón. ¿Ya? Sí. En 1936, un estudiante de 14 años formaba parte de un grupo que visitó en Londres Burlington House para ver una exposición organizada con motivo de la conmemoración del 50º aniversario de la Escuela Británica de Arqueología en Atenas. Allí asistieron a una conferencia pronunciada por el gran maestro de la arqueología griega, Sir Arthur Evans, que les habló de su descubrimiento de una civilización olvidada en la isla de Creta y de la misteriosa escritura que utilizaba este fabuloso pueblo prehistórico. En aquel día se plantó una semilla que iba a fructificar 16 años más tarde, porque este muchacho estaba ya vivamente interesado en las escrituras y lenguas antiguas. A la edad de 17 años había comprado... A la edad de 7 años. Sí, de 7 años. Había comprado y estudiado un libro alemán sobre los jeroglíficos egipcios. Allí mismo y desde entonces se prometió aceptar el desafío de la indescifrada escritura cretense. Empezó a leer los libros que existían sobre ello e incluso inició una correspondencia con los expertos. Y al cabo de los años triunfó donde ellos habían fracasado. Su nombre era Michael Ventris. Gracias, Rosa. Juan, continúa tú, por favor. Como este libro es en gran parte la historia de su obra, no será inoportuno comenzar con una breve noticia biográfica. Michael Ventris nació el día 12 de julio de 1922 en una familia inglesa acomodada que procedía originariamente de Cambridgeshire. Su padre era oficial del ejército en la India, su madre una señora de origen polaco, bella y de gran talento. Ella le educó en una atmósfera artística y le habituó a pasar sus vacaciones en el extranjero o visitando el Museo Británico. Su instrucción fue poco convencional. Asistió a la escuela primaria de Stade, en Suiza, donde recibía clases en francés y alemán. No contento con esto, dominó rápidamente el dialecto suizo-alemán local, cuyo conocimiento le sirvió más tarde de acercamiento a los eruditos suizos que conoció. E incluso aprendió el polaco cuando tenía 6 años. Su interés por las lenguas creció con él. Unas cuantas semanas en Suecia, después de la guerra, le bastaron para adquirir amplios conocimientos del idioma y conseguir un empleo transitorio. Con posterioridad mantuvo correspondencia con eruditos suecos en su propia lengua. Ventris poseía no solamente una notable memoria visual, sino también algo que raras veces aparece combinado con ella: la habilidad para aprender un idioma de oído. La habilidad para aprender un idioma de oído. Agudeza visual. Eso es algo muy característico. Permitidme que me saque el sombrero. Aquí tenemos 2 grandes arquitectos en el grupo, Carlos y mi prima. Permitidme que lo diga, mi prima, me saco el sombrero ante ti. Los arquitectos tienen una capacidad extraordinaria, yo diría que es algo innato. Si no, no se puede ser arquitecto, si no eres ingeniero, si no tienes esa habilidad con el espacio, pues oye, pues te tienes que conformar con ser ingeniero. Los arquitectos tienen la capacidad para ver y reconocer formas y patrones allí donde los demás solamente vemos ruido, caos y rayas, ¿no? Ellos ven el orden, ven las líneas que definen, que dan la esencia de las cosas.
Bueno, pues Ventris como arquitecto pues tenía esa habilidad, pero además tenía la habilidad de poder reconocer y aprender un idioma de oído. Paqui, continúa tú, por favor. De regreso a Inglaterra, ganó una beca en Stowe School, donde, según me dijo en una ocasión, con su modestia característica, hizo un mohín de griego. Un poquito de griego. Pudiera pensarse que su preocupación por cosas poco corrientes le haría difícil encajar en la rutina normal de una escuela, pero parece que se situó muy bien, aunque nadie entonces hubiera profetizado que su afición le haría famoso. No siguió sus estudios en la universidad. Había decidido ser arquitecto y fue directamente a la Architectural Association School de Londres. La guerra interrumpió sus estudios y se enroló en la RAF, volando como oficial de vuelo en una escuadrilla de bombarderos. Eligió la navegación porque la consideraba mucho más interesante que volar, simplemente. Y navegación, cuando decimos navegación, la palabra navegación es el que traza la ruta. El que traza la ruta, el señor o la señora que sobre un mapa, ¿no?, va trazando la ruta y va en función de la velocidad, el viento, la dirección del viento, tal, bueno, pues va definiendo en una época en la que no había GPS, recordad, va controlando la posición del vuelo a lo largo de toda la ruta, ¿no? Adelante, Paqui. Mucho más interesante que volar simplemente. Y en una ocasión horrorizó al capitán de su aparato dirigiendo el vuelo únicamente con mapas hechos por él mismo. Después de la guerra continuó sus estudios de arquitectura y obtuvo su diploma con la máxima calificación en 1948. Quienes conocieron sus trabajos de estudiantes quedaron muy bien impresionados y le auguraron un brillante porvenir de arquitecto. Ventris trabajó durante algún tiempo con un equipo en el Ministerio de Educación, ocupándose en proyectar nuevas escuelas. Y él y su esposa, también arquitecto, trazaron los planos de una bonita casa moderna para ellos y sus dos hijos. En 1956 le fue concedida la primera pensión de estudio de Arquitecto Journal. Su tema era información para el arquitecto. Gracias, Paqui. Inma, continúa tú. Vale, ahora sí. Pudo muy bien haber llegado a ser una de las principales figuras en su profesión, pero no era este el camino que le llevaría a la fama. Su interés por las escrituras minoicas no había disminuido, y con una rara concentración dedicó mucho de sus ratos de ocio a minuciosos estudios de ese oscuro problema. En 1952 declaró haber hallado la clave para su comprensión, declaración que se ha visto confirmada plenamente durante los últimos 5 años. Los honores por él recibidos incluyen la Orden del Imperio Británico por servicios a la paleografía micénica, el título de Honorary Research Associate de la University College de Londres y el doctorado honoris causa de filosofía por la Universidad de Uppsala. Todos estos honores no eran sino una anticipación de los que con toda seguridad se lo hubiesen tributado después. Recordemos, Inma, que este señor en 1952 tenía 30 años. Estoy viendo que era un caso... Sí, es algo asombroso. Sí, es exacto. Asombroso la palabra que estaba buscando. Víctor, continúa tú, por favor. Los amados de los dioses mueven en jóvenes, dice el poeta griego Menandro, pero nunca hubiéramos imaginado que la vida de un hombre que había dado tantas muestras de genio y prometía mucho más, se vería interrumpida en el momento mismo del triunfo. El día 6 de septiembre de 1956, cuando Ventris regresaba solo a su casa de noche por la carretera del norte, cerca
de Hatfield, su automóvil chocó con un camión y él murió instantáneamente. Resulta difícil para mí, que tuve el privilegio de ser su amigo y trabajar en estrecha colaboración con él durante más de 4 años, encontrar palabras para definirle. Sé muy bien que él rechazaría cualquier alabanza exagerada. Sin embargo, era una persona a quien solo convenían los superlativos. Su hallazgo es testimonio de su clara inteligencia, pero yo no puedo hacer justicia debidamente a su simpatía personal, su alegría y su modestia. Desde el primer momento llevó adelante sus tesis con la debida precaución y vacilaciones, señal prometedora para quienes tenían la experiencia repetida de las seguridades de anteriores descifradores. Pero incluso cuando ya su éxito era seguro, cuando todo el mundo le colmaba de elogios, él siguió siendo sencillo y modesto, siempre dispuesto a escuchar, a prestar su ayuda y a comprender. Gracias, Víctor. Rosario, adelante. Si nos preguntamos cuáles eran las cualidades que hicieron posible su realización, podemos señalar su capacidad para soportar la fatiga, sus facultades de concentración, su minuciosa precisión, su maestría en el dibujo. Su maestría en el dibujo. Ahí tenemos otro elemento central. La capacidad para reproducir lo que la mirada está viendo, inclusive saltando a sus imperfecciones, extrapolando los puntos ausentes, por ejemplo, en una tablilla rota, fracturada, ¿no? Y conseguir dar unidad a los fragmentos dispersos. Adelante, Charo. Todas estas cualidades eran necesarias, pero poseía muchas otras que son difíciles de definir. Su cerebro trabajaba con una rapidez asombrosa, de tal manera que podía considerar todas las implicaciones de una sugerencia que se le hiciera apenas formulada. Poseía una aguda apreciación de la realidad de una situación. Los habitantes de Micenas no eran para él vagas abstracciones, sino gentes vivas en cuyos pensamientos podía penetrar. Él mismo acentuó la importancia de la vía visual para el acceso al problema. Se familiarizó de tal modo con la apariencia de los textos que tenía grabados en su mente largos pasajes, simplemente como muestras visuales, mucho antes de que su interpretación les diese sentido. Pero no era suficiente una memoria meramente fotográfica, y aquí vino en su ayuda su preparación profesional de arquitecto. La mirada del arquitecto ve en un edificio no una simple fachada, un conjunto de características ornamentales y estructurales, va más allá de las apariencias y distingue las partes significativas, los elementos estructurales y la fábrica del edificio. Así también Ventris era capaz de discernir entre la desconcertante variedad de signos misteriosos, unas pautas y unas regularidades que descubrían la estructura subyacente. En esta cualidad, ¿Es esta cualidad la capacidad para apreciar el orden de la aparente confusión, la que ha caracterizado la obra de todo gran hombre. Gracias, Rosario. Nos dice Chadwick en este magnífico pasaje, no era suficiente la capacidad fotográfica de la mente de Ventris para memorizar largos pasajes caóticos de signos, sino esa mirada, nos dice otra vez del arquitecto, de la arquitecta, esa mirada que tras la imagen está viendo los elementos estructurales que definen lo que tiene delante. Eso es algo que los que no se han dedicado a la construcción a lo mejor no pueden apreciar en toda su magnitud. Cuando un arquitecto, cuando un ingeniero ve un edificio, no ve simplemente la fachada, los colores, ve los momentos flectores, ve los esfuerzos, los cortantes.
la imagen está atravesada por un montón de líneas imaginarias que definen la estructura del edificio. Eso es algo que solamente lo da la profesión. Perdonadme, Carlos y Elvira, que interprete vuestro oficio, pero esa mirada solamente la da el oficio, la práctica, la experiencia, que le permite al profesional observar los elementos estructurales, definitorios, que están por detrás de la mera apariencia, por detrás de lo que se presenta como fenómeno a la vista. Y nos dice Chadwick, esa era la virtud de Ventris como lingüista, la capacidad para percibir las líneas estructurales definitorias detrás del caos de rasgos escritos que podían presentarse en las tablillas que tenía delante. Y esa cualidad de poder ver lo estructural, lo fundamental que hay tras el caos del fenómeno que se presenta a la vista, esa cualidad, la capacidad de apreciar el orden en la aparente confusión, eso es lo que caracteriza la obra de todo gran investigador o investigadora. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo, este homenaje de... Muy interesante. Muy bonito, sí, muy emotivo. Es una vida de todo menos gris. Sí, como decía la cita de Menandro, los amados de los dioses mueren jóvenes. Bueno, pues es una manera trágica de decirlo, pero es verdad que pese a la juventud de este muchacho, que quiero recordar que fallece con 34 años, el legado que ha dejado tras de sí es tan impresionante que va a seguir definiendo generaciones enteras de investigadores. Cuando hace pocos años falleció Chadwick, en los homenajes que yo leí que se hicieron a Chadwick aquí en España, no podía dejar de citarse a Ventris una y otra vez, ¿no? Es decir, este hombre dejó su señal en todas las generaciones de investigadores posteriores, en todos los lingüistas y sobre todo en cualquier estudio que se haga sobre Creta y sobre la civilización minoica. Vamos a pasar a la lectura del texto de Chester Starr, página 124 del capítulo 5, el parágrafo que empieza bajo el subtítulo El esplendor minoico. Y François, empiezas tú. A ver, el esplendor minoico, 2000-1400 antes de Cristo. Dios, es que ¿por qué no decirlo? Porque no está bien. Porque eso es un... ¿Por qué no está bien? Este señor ha existido. No. Vale. Vale. De hecho, vamos a tener una charla ¿Sí? que nos va a dar José Antón a finales de junio sobre la figura del Jesús histórico. A ver ese señor que iba ahí clamando por el fin del mundo, a ver quién era y quién era. Vale, muy interesante. Bueno, entonces, Cristo o no Cristo, aunque no exista ninguna prueba de que Creta sufriese una invasión en el minoico antiguo, estuvo abierta a las influencias de muchos países. Los hallazgos arqueológicos prueban que en la isla llegaban objetos e ideas desde Asia Menor, Egipto y las Cícladas. En el periodo minoico medio 2000-1570, en la zona central y oriental de Creta, floreció una civilización tan urbana y refinada, de un gusto tan nuevo, que desde su descubrimiento hace 60 años casi se la ha mitificado. Todavía más en el caso de los hititas. Nuestras hipótesis sobre la Creta minoica y sobre las culturas afines se basan en la exploración arqueológica en Knossos,
en Micenas y en otras muchas localidades. En realidad, las leyendas que los griegos narraron después a propósito de sus orígenes y de un rey Minos de Creta carecen en absoluto de base histórica. Lo que sí es cierto es que la escritura empezó a usarse por entonces. La escritura primero pictórica y después lineal, llamada lineal A, era de tipo silábico y se grababa en tablillas de arcilla, probablemente por influencia mesopotámica y quizá también en materiales más perecederos. Pero los documentos de que disponemos son escasos e indescifrables. Gracias, Marí. Bueno, nos dice el autor, esta civilización minoica que floreció entre el 2000 y el 1500 es una civilización, bueno, pues de la que tenemos muy poco registro. Sin embargo, el poco registro que hay es tan fascinante, es tan urbana, tan moderna, tan esplendorosa, que ha entrado en nuestro imaginario, no solamente a través de la herencia mitológica griega, que es todo un cuento, pero seguramente, como todos los cuentos, con alguna base real, que es muy difícil de descifrar, y sobre todo a partir de los hallazgos de Evans y del desciframiento de estas tablillas, o de los intentos de desciframiento de estas tablillas, ya ha entrado en nuestro imaginario, ya en forma, pues, de tesoros, de joyas, de arquitectura, de grabados, en la que ahora iremos viendo, pues, algunos ejemplos de la calidad abrumadora de los desarrollos artísticos, técnicos de esta civilización. ¿Quiénes eran estos minoicos? Bueno, pues todo indica que era un pueblo de origen semita. Todo indica que era un pueblo navegante que llegó a Creta. Primero, sería de los mismos pueblos cananeos que primero pararon en Chipre y luego siguieron siguiendo el sentido de las corrientes marítimas del Mediterráneo, pues llegaron a Creta, y ahí se instalaron, transformándose, pues, en un pueblo, pues, comercial. Probablemente esta gente, dada las formas de su arquitectura, todo indica que era un pueblo de origen oriental, con una arquitectura oriental, escribía en tablilla de arcilla, utilizaba la misma técnica de escritura que la mesopotámica, pero lamentablemente toda su escritura, hasta a fecha de hoy, sigue siendo indescifrable. A fecha de hoy. Eso no quiere decir, pues, que no lo sea en el futuro. ¿Tuvieron otro tipo de registro en el que hubieran podido escribir o expresar su arte o su filosofía o su mitología o su literatura? Seguramente, pero todo lo que no era arcilla o piedra, el paso de los milenios se lo llevó. Todos los materiales perecederos, salvo los de Egipto, que la extraordinaria sequedad del aire ha permitido su conservación, todo lo que no se ha hecho en piedra, todo lo que se hubiera hecho en madera, en cuero, todo esto, pues, ha desaparecido. Y solamente nos quedan muy poquitas cosas de esta población. Os quiero poner en pantalla un ejemplo de en qué consiste el lineal A, del que, insisto, no tenemos traducción, ¿vale?
que nos hagamos una idea de qué tipo... Vaya garabatos. Vaya garabatos. Ahí está. Bueno, pero sin embargo es un tipo de garabato que os debe resultar muy familiar, porque se parece bastante a los nuestros, ¿no? En primer lugar se parece bastante a los nuestros, pero es bastante parecido a la escritura mesopotámica. Es muy similar a la cuneiforme, ¿no? Es un tipo de garabato escrito en arcilla con una punta afilada, y hay muchos signos que son muy... Hasta signos que pueden parecer griegos, ¿eh? Mirad, sí, claro, son griegos. Por ahí está la SIP. Mira, claro, mira, la Y y arriba lo que estás de otro, y eso... mirad la lambda, que aquí, ¿no? Claro, hay muchos signos que indican, recordemos que la lengua, recordemos que los primeros alfabetos vienen de Canaán, vienen de Ugarit, ¿vale? Sí, probablemente cuando estamos hablando de esta escritura cretense, es una escritura heredada desde la Mesopotamia a través de los pueblos cananeos de Oriente Próximo que han dado lugar a nuestro alfabeto. Con lo cual, claro que vamos a encontrar en este tipo de escritura muchísimos signos muy parecidos. Pero es que además, la escritura micénica que viene después adopta esta misma simbología. Lo que ocurre es que la adapta a una lengua que no es semita, sino a una lengua griega, que es lo que hacen los micénicos. Los micénicos utilizan el sistema de escritura minoico para poner por escrito una lengua que no es semita, sino griega. Por tanto, gran parte de los símbolos del lineal A son iguales que los del lineal B y se corresponden con la lengua griega. Pues claro, entonces diréis, ¿y por qué entonces no podemos traducir esto? Porque no sabemos los sonidos que estos signos representan, no tenemos idea a qué lengua están transcribiendo. Con lo cual, aunque podamos inclusive reconocer el signo, no podemos saber ni cómo suena ni qué significa. Entonces, aunque el signo... Alguien algún día lo descubrirá. Seguramente la lingüística avanza a una velocidad de vértigo, y seguramente algún día se descubrirá. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Ya veis el nivel fragmentario y el deterioro que tiene este tipo de fragmentos, que hace muy difícil la tarea de la traducción. Pensad que no hay ninguna cadena de caracteres que no sea susceptible de ser reducida por un algoritmo, siempre y cuando la cadena de caracteres sea suficientemente larga. Pero si resulta que los elementos que hay son fragmentarios y además deteriorados, no tengo en ningún momento una cadena suficientemente larga que me permita encontrar el algoritmo que lo define, es decir, la estructura fundamental que hay detrás de ese caos aparente de signos, ¿no? Este es un ejemplo de transcripción. Uy. ¿Veis? Dices, ¿qué es esto? ¿Chino? ¿Sumerio? ¿Qué? ¿No? Y ya veis el tipo de fragmentos, a ver si puedo ampliar la imagen. Pero el anterior es lineal A también. Sí, todo esto es lineal A, o así por lo menos lo he ido extrayendo. Todo esto es lineal A. Fijaos que muchos elementos entran dentro del ámbito de lo ideográfico. La piedrita de la izquierda que estáis viendo es un pez. Que, claro, es más un dibujo que propiamente un signo. Eso quiere decir que el lineal A, o nos pone sobre la pista de que el lineal A, igual que todas las otras escrituras, siguió el mismo proceso. Pasó de un formato ideográfico a un formato silábico, pasó de representar conceptos, el signo, a representar sonidos. Sonidos.
¿no? En algún momento, ¿no? Pero es que toda la evolución de los idiomas, de las lenguas, funciona de esta manera. Claro, es igual, todo es igual, salvo las lenguas artificiales. Las lenguas naturales funcionan de El esperanto. Claro. Aquí tenemos otro ejemplo, otra colección. Wow, wow. Claro, ¿quién es capaz de encontrar la estructura detrás de fragmentos tan pequeños, ¿no? Esa es la enorme dificultad que tiene esto, sobre todo cuando desconocemos, porque recordemos que Ventris parte de una hipótesis. Esto que estoy leyendo es griego. Y si es griego, aunque sea un griego antiguo, yo tengo que ser capaz de encontrar determinadas sucesiones de signos que me permitan reconocer palabras griegas. Y luego las veremos más adelante. ¿Vale? Pero claro, si no tenemos la hipótesis de partida, si no sabemos de qué lengua estamos hablando, el trabajo es prácticamente imposible. Otro ejemplo. Y otro ejemplo. Continuamos con la lectura. Compartir pantalla, estar. Creo que estaba leyendo Rosario, ¿verdad? No, creo que yo. No. Ah, tú, Marí, ¿no? Vale, pues entonces... Y acabé en indescifrables. Indescifrables, muy bien. Pues sigue Sales. Adelante, Sales. Cuadro de la civilización minoica que podemos trazar sobre la base de los testimonios arqueológicos es, al mismo tiempo, interesante y problemático. En Knossos y otros lugares existían verdaderas ciudades, las únicas conocidas en Europa hasta el primer milenio. Antes de nuestra era, los ciudadanos habitaban allí en casas de varios pisos, con ventanas y patios interiores. Solían rodearse de objetos artísticos. Estaban gobernados por reyes que habían introducido algunas costumbres administrativas propias del Próximo Oriente, entre ellas los documentos en tablillas de arcilla de que antes hablábamos. Pero la falta de documentos históricos de una clase guerrera y de jactancias de hazañas militares, así como de reyes que absorbiesen todos los recursos disponibles de su reino, convierten a los estados de Creta en un fenómeno muy especial del segundo milenio. Gracias, Sales. Fijaos qué interesante. La falta de documentos históricos, la falta de una clase guerrera, ¿no? Que era lo normal en cualquier pueblo de la época. Y sobre todo, la falta de jactancias de hazañas militares, que es lo que estamos acostumbrados a ver en Sumeria, en los hititas, en Egipto, ¿no? Donde todos van sacando pecho de los pueblos que han esclavizado y sojuzgado, ¿no? La falta de todo esto hace del mundo cretense algo muy especial dentro de su entorno. Pero también la falta aparentemente de unos reyes, o por lo menos de unos sujetos suficientemente poderosos que absorbieran todos los recursos disponibles de su reino. No parece haber en Creta unas desigualdades sociales tan importantes como para sostener una clase dirigente especializada que se perpetúa, ¿no? De generación en generación. Todo esto hace de Creta algo muy especial. Continúa, Sales, por favor. Pero hay más cosas insólitas. Vamos a verlo. Adelante. Igualmente insólita es la ausencia de grandes templos, aunque amplias áreas de los palacios se utilizaban para ceremonias religiosas, probablemente dirigidas por los reyes sacerdotes. De las figuras impresas en los sellos, de oro y piedras preciosas, se deduce que los cretenses veneraban sobre todo a divinidades femeninas, aunque no se han encontrado estatuas de esas diosas. Luego veremos, Sales,
Esto, acordaos lo que hablamos hace varias sesiones atrás, la diferencia entre los pueblos nómadas y la religión y el arte de los pueblos nómadas con respecto a las civilizaciones de base agrícola y su diferente concepción religiosa y su diferente concepción de la vida. En este caso, nos llama la atención de Creta que adoran divinidades femeninas. Dice, no se han encontrado estatuas, ¿no?, de este tipo de diosas. Sin embargo, vamos a ver algunas figurillas y algunas figurillas muy peculiares, ¿no?, que hay al respecto. A lo mejor no le llama estatuas, bueno, pues, pero sí hay algunas representaciones femeninas muy interesantes. Continúa, por favor, Sales. La paloma, el árbol, la serpiente y la doble hacha eran quizás símbolos sagrados. Es curioso que cuando veamos los palacios, vamos a ver que los palacios están decorados con un tipo de pintura que no tiene nada que ver con la egipcia ni con la mesopotámica. No hay hazañas militares, no hay escenas de violencia. Lo que uno ve en los palacios cretenses son escenas cotidianas, de buen vivir, escenas más bien propias de sibaritas que de militares, escenas naturalistas, y esto llama mucho la atención. Es un concepto de la decoración más dedicado al embellecimiento de la vida que a la glorificación de algunos personajes, ¿no? Continúa, Sales, por favor. En las cumbres de las montañas, en cavernas sagradas y en pequeñas aras domésticas se celebraban ceremonias religiosas. Una de estas era quizá la extraña costumbre de las acrobacias con los toros, en las que muchachos y muchachas se agarraban a los cuernos de toros amaestrados y saltaban sobre sus lomos. Pero desde el momento en que no poseemos ningún documento escrito de la religión cretense, no es posible aventurar hipótesis sobre las creencias de la época. Los eruditos modernos, sin embargo, tienden a ver en los testimonios materiales y en el posterior mito griego, según el cual Zeus moría cada año en Creta y resucitaba, los signos de un culto de la fertilidad y de una ingenua adoración de las fuerzas de la naturaleza. Hasta ese extremo, el mundo griego enraiza en este mundo cretense perdido en el olvido. Lee, por favor, Mercedes. Comienza la lectura, pero te voy a interrumpir para mostraros algunas fotos, ¿vale? Comienza la lectura, Mercedes, por favor. En Noxos, en Agia Tríada, en Festo y en otros lugares se han encontrado palacios pertenecientes a este periodo. Desde el punto de vista arquitectónico, estos palacios consisten en un dédalo de estancias y de grupos de habitaciones organizados en torno a patios centrales. Pantalla, por favor. ¿Perdón? ¿Qué? Sí, perdón. Disculpa. Perdona. A ver, que no me había dado cuenta. Sí, disculpa. ¿Cómo? En torno a patios centrales y bien provistos de desagües y baños. Quizá debido a esta característica de extenderse en sentido horizontal, el recuerdo de los palacios cretenses entró en cierta medida en el mito más tardío del laberinto, término que significa casa de la doble hacha, símbolo que estaba esculpido en las paredes y representado en figuritas de oro y plata. Las escaleras y otros detalles arquitectónicos de estos palacios revelan en sus reducidas dimensiones un sentido estético que en vano se buscaría en la arquitectura egipcia. Las salas más importantes estaban decoradas con frescos de deliciosos colores que representaban plantas y animales reales o imaginarios muy alegres.
Gracias, Mercedes. Bueno, veis la descripción que hace el autor. Ahora os mostraré algunas fotos de los palacios. Nos dice que desde el punto de vista arquitectónico, estos palacios son un dédalo, un conglomerado de estancias y de grupos de habitaciones organizados en torno a patios centrales y, atención, y bien provistos de desagües y baños. Debo recordaros que estamos en el menos 2000, ¿eh? Entre el menos 2000 y el menos 1500. Cuando aquí todavía en Europa, en el 1500, se asomaba la gente a la ventana y tiraba la tina con la orina por la ventana gritando ¡Luba! ¿No? Sí, y todo para el de abajo, ¿no? Para el que pasaba por la calle, ¿vale? Recordemos en qué nivel estamos, ¿no? Es decir, 3000 años antes de que los europeos tiráramos las tinajas por la ventana, estos señores hacían sus palacios perfectamente recogidos con sus sistemas de saneamiento, baños y lo que tuvieran que hacer, ¿no? Y luego una cuestión literaria muy interesante. La palabra laberinto, que ha llegado a nosotros como con el significado de un camino absolutamente imposible de... Enmarañano. Sí, enmarañado, ¿no? Esa palabra laberinto tiene en los historiadores y en los filólogos tiene dos posibles orígenes. Dos posibles orígenes. Uno, una tumba del Fayum, en Egipto, con un acceso tan enmarañado que los griegos le aplicaron el nombre... A ver, la palabra griega... a ver cómo lo digo. La transcripción griega de la palabra egipcia suena a laberinto. Suena a laberinto. Y entonces podría ocurrir que hubiera llegado la palabra laberinto a nosotros como asimilación a esa manera egipcia de ocultar la entrada a la tumba que era propia de estas tumbas del Fayum, ¿no? Propias del Fayum. Pero también ocurre que en el griego antiguo el doble hacha, que es el símbolo de la cultura cretense, también se pronuncia de una manera muy parecida al laberinto, de donde podría ocurrir también que nuestra concepción del laberinto y el concepto mitológico griego del laberinto minoico tuviera también origen ¿en qué? En esta concepción de los palacios como un lugar absolutamente enmarañado en el que entra ya no es capaz de salir, ¿no? Por la configuración de las habitaciones, los pasadizos, etc., ¿no? Entonces, podría, digamos, tener ambos orígenes. Hay unos que dicen una cosa y hay otros que dicen de otra. En todo caso, nos recuerda el autor la peculiar arquitectura y el sentido estético de estos palacios en vano lo podríamos encontrar en Egipto. Los frescos, la decoración, es un canto a la vida y a la belleza y al buen vivir que no se parece en nada a lo que hay alrededor en la misma época en el resto del mundo. Os voy a poner unas cuantas fotos para que veamos en qué consisten estos palacios. Vaya edificio. Ahí lo veis bien, más o menos, al dibujo. Sí. ¿Sí? Bueno, yo lo veo. Aquí tenemos una reconstrucción del Palacio de Nosos, ¿no? ¿Cómo era la planta
que encontramos del Palacio de Knossos? Esto. Ahora entenderéis el concepto de laberinto, ¿no? Este es el plano de planta de ese palacio, que veis que está organizado en torno, es un dédalo, dice el autor, de forma muy poética, de habitaciones, organizado alrededor de un gigantesco patio central, ¿no? Para perderte completamente, claro. Si no eras uno de los sacerdotes del templo, encontraban tu cadáver ahí 6 meses después momificado, ¿no? En cualquier pasadizo de esos, ¿no? Claro, tampoco sabemos cómo eran las techumbres. Es que, claro, todo esto ha llegado a nosotros en forma de planta y a través de capas, y a través de capas estratográficas que los arqueólogos han ido excavando. En la imagen anterior, esto es una recreación, como decir, muy artística, ¿no? Del tema. Es decir, que realmente fuera así o de otra manera, pues bueno, es muy difícil determinar, ¿no? Porque lo que nosotros solamente podemos ver son los cimientos. Sobre todo los techos. Estos techos claro, no eran de la época. Los techos de paja, lo que de tuvo adobe, que ser de complicado. Claro. No puede ser un techo plano, imposible, ni de adobe. Claro, hombre, veíamos que en Egipto los techos probablemente serían maderamen, serían vigas de madera con entramado de lasca de piedra, como se hace en la Alpujarra granadina, ¿no? Podían trabajar pero tenían mármol o tenían piedras, porque en Egipto sí hay algunos que tienen mármol, por ejemplo, pero hay que ver qué recursos hay acá. Hay que ver qué recursos había en esa época, ¿no? Después de 3.000 años o 4.000 años de historia es muy difícil encontrarlo, evidentemente, ¿no? Bueno, pues vemos, digamos, tras esta recreación tenemos este plano de planta y ahora vamos a ver algunas fotos turísticas de esas que vamos a disfrutar cuando podamos hacer nuestra excursión de seminarios a la isla de Creta. Aquí tenéis el doble hacha, el símbolo cretense, en una de las entradas al palacio. Fijaos qué espectacular la columna que está de pie, ¿no? Si vos ampliás la foto donde se ve el espesor del techo, ahí se podría ver de qué es, en el punto. Es que seguramente es una reconstrucción. Claro, puede ser la reconstrucción. Sí, esto dudo yo mucho. No. Eso es hormigón. No alcanzo a verlo, pero bueno. Sí, tiene una pinta de hormigón que se la pica. Total. Pero bueno, habría que ir allí y tocarlo a ver realmente qué es. El problema de estas reconstrucciones, que además a Evans le criticaron mucho, el problema de estas reconstrucciones es que los arqueólogos, en su afán por ver el elemento completo, hicieron ciertas adaptaciones y ciertas reconstrucciones que son más propias de la imaginación del investigador que de lo que probablemente hubiera, ¿no? Entonces no es sencillo a veces discernir una cosa de la otra, ¿no? En este caso los lienzos de pintura que hay en la pared sí son originales, pero no la reconstrucción del entorno, ¿no? La columna también, pero veis que está enlucida de yeso. Es difícil discernir. Aquí sí tenemos un trozo de elemento mejor mantenido, con lienzos, con paredes pintadas detrás, muy interesantes. Luego iremos viendo algunos detalles. Y con columnas de colores. Con columnas de colores. Es que
Me parece que el Partenón era pintado, ¿no? Todo. Toda la arquitectura griega era pintada y la escultura también. Pero no ha llegado a nada de eso. Claro, los pigmentos se han perdido, ¿no? Aquí tenemos una habitación, creo que le llaman del trono, por la silla. La silla. El trono, sí. Atención ¡Joy! Atención a la bañera. Atención. La bañera de Napoleón. Tenía esta forma, ¿eh? Atención a la bañera, esculpida en una pieza de piedra. Ahí anda que no hay horas de cincel, ¿sabes? Para sacar la bañera. Aquí tenemos figurillas conocidas, femeninas. A ver si puedo ampliar aquí. Características: la diosa con las dos serpientes en la mano. Es bastante conocida, ¿no? Sí, una especie de diosa de la fertilidad. Son figurillas muy pequeñitas, de 20-30 centímetros de altura. Pero os dais cuenta que no tiene nada que ver con lo que hemos estado viendo hasta ahora de Mesopotamia o de Egipto. No tiene nada que ver. Es algo absolutamente original, ¿no? Hay ecos, ¿no? Hay perfumes que pueden recordar a Oriente, pero es algo absolutamente original. Sobre todo las columnas troncocónicas, ¿no? Llaman mucho la atención. Aquí tenemos, a ver si puedo ampliar, los sistemas de desagüe, alcantarillado. Almacenes. El trabajo de la cerámica minoica y luego micénica es muy peculiar, es muy característico y se puede datar y encontrar en todos los rincones del Mediterráneo, hasta Egipto y Mesopotamia. El comercio, la isla de Creta mantuvo relaciones comerciales con todos los pueblos de su época. Aquí tenemos la silla de la foto anterior, en una foto histórica de 1919, en el estado próximo a su descubrimiento. Fijaos los frescos, qué lejos está este tipo de representación, este tipo de decoración, qué lejos está de lo que hemos visto en Egipto o en Mesopotamia o en Oriente. Son delfines, ¿no? Delfines, sí, son delfines. Es lo menos guerrero que te puedes imaginar, ¿no? Pero mirad este patio, el tipo de dibujo fantástico, es otro concepto de la vida, es otro concepto de la vida el que hay detrás de esta estética, ¿no? Decíamos que toda estética comportaba cierta ética. Si eso es verdad, detrás de esta estética hay otra concepción de la vida muy diferente de la que habíamos visto hasta ahora. Animales tipo grifos, animales fantásticos. Pero nada beligerante. Este es el dibujo ampliado que habíamos visto antes en la pared. Que parece un pulpo, ¿no? O como olas, o a lo mejor olas del mar, ¿no? Ah, sí, también. Sí, puede ser. Mirad qué belleza. Qué lejos está de la representación bélica de los Adonis posteriores, de los Adonis indoeuropeos, o de los guerreros, inclusive de los guerreros egipcios o de los guerreros mesopotámicos, ¿no? Este es un modelo, ¿no? Un modelo de pasarela, ¿no?
Con mariposas, ¿no? Sí, es que va con maripositas y todo, sí, no tiene no hay ningún complejo patriarcal detrás de este cuadro. O no lo parece, por lo menos, ¿no? Aquí tenemos otra representación más trabajada. Mira, aquí tenemos otro fresco con el ritual del salto del toro. Esos toros me hacen pensar en los toros de Picasso. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, es que Picasso, en general, el arte de principios de siglo bebió mucho no solamente del arte clásico, sino que bebió mucho del arte de los pueblos primitivos o de los pueblos antiguos, ¿no? Buscó inspiración, ¿no? Y probablemente pues Picasso este tipo de representación también la conocía. Este cuadro me fascina, este lienzo me fascina, la belleza, la alegría que hay en este cuadro, ¿no? Hay alegría. Las tres diosas. Les trois grâces. Aquí tenemos a estos que es una especie de procesión llevando comidas y cosas ricas. Los camareros. Camareros. De la época. Pero llama la atención la representación. Llama la atención, a mí me llama la atención la ausencia de rigor, de lucha, la ausencia de sufrimiento, ¿no? Lo que hay es felicidad, ¿no? Es buena vida detrás de todos estos dibujos, ¿no? Buena vida. Así parece que se querían imaginar los cretenses que tenía que ser su día a día. La buena vida. Continuamos con la lectura. Estaba leyendo Mercedes. Sí. Sigue Paco. Sí. Vale. En la pintura y en las otras artes, el hombre moderno aprecia un espíritu artístico muy distinto de los otros centros de la más antigua civilización. Las más hermosas vasijas, la llamada cerámica de Camares, tienen paredes tan finas como una cáscara de huevo. Paredes tan finas como una cáscara de huevo. Se dice pronto, ¿eh? Adelante, Paco. Formas esbeltas y están decoradas con dibujos polícromos que representan plantas y animales que envuelven completamente las paredes. Los seres humanos casi nunca aparecen en este arte. La escultura se practicaba poco. Solo se han encontrado ágiles figuritas de marfil que representan acróbatas, pero el huidizo instante del movimiento está captado a la perfección en ellas. Tanto desde el punto de vista político como desde el religioso y cultural, el mundo minoico es muy diferente de todas las civilizaciones que hemos examinado hasta ahora. En ciertos aspectos de la organización y de la técnica debió mucho al Próximo Oriente, y hay otras analogías que se hacen cada vez más evidentes a medida que los arqueólogos sacan a la luz ciudades de la costa siria como Ugarit, donde se han encontrado objetos procedentes de Creta. También se han hallado objetos minoicos en Egipto, donde además algunos relieves tumbales del Imperio Medio y del Nuevo representan quizá mercaderes cretenses. Pero las características fundamentales del modo de vida de los cretenses difieren por completo de las de los pueblos que influyeron sobre ellos. Por otra parte, se buscaría en vano en la producción cretense ese innato amor por un orden equilibrado, el sentimiento de la simetría estructural
que son las cualidades esenciales del arte griego. La civilización histórica de Grecia debió mucho a la antigua Creta, pero no en el terreno de los valores políticos ni en su visión cultural. En eso, la Grecia posterior no desciende en línea directa de los palacios de la isla o de la alegría inmediata, adolescente, de los quetrenses para representar la naturaleza y el movimiento. Gracias, Paco. Nos dice el autor, se pueden encontrar rastros de la cultura cretense en todo el Mediterráneo, en todos los pueblos con los que ellos comerciaron, y sin duda se pueden encontrar elementos cretenses en la civilización griega, pero la civilización griega no deriva de Creta. La civilización griega, su origen va a enraizar en el pueblo que sustituyó a los cretenses, que fue la civilización micénica, de la que hablaremos luego. Pero quería volver al espíritu artístico, porque hemos hablado de la arquitectura minoica y hemos hablado de las características centrales de su arte, pero no lo hemos visto. Y me gustaría que echáramos un vistazo a lo poquito que ha podido llegar hasta nosotros del arte minoico. Ya dejaremos atrás después de esto esta civilización y entraremos en el mundo micénico. Fijaos la extraordinaria belleza de este tipo de útil. Es una decoración que invita al placer. Mirad esta figurilla, nos decía el autor, la escultura se practicaba poco, solo se han encontrado ágiles figuritas de marfil que representan acróbatas, pero el huidizo instante del movimiento está captado en ellas a la perfección. El estudio de la forma y del movimiento en este tipo de figurillas está perfectamente captado. Aquí tenemos los ejemplos del trabajo del oro, en forma de forja, las láminas de oro machacadas. Mirad los pétalos. Es una joyería de una gran sofisticación y de una gran belleza. Aquí tenemos pulpos, ¿no? Aquí está la cerámica decorada con un pulpo, en este caso. Nada que ver con toda la decoración que hemos visto hasta ahora en las otras civilizaciones, ¿no? Es otro concepto. Y nada que ver con lo que vamos a ver luego en Grecia. Efectivamente, el arte griego, con su obsesión por la simetría y por las proporciones, no tiene nada que ver con este naturalismo casi fantasioso, ¿no? Mirad. ¡Oh! Menudo colgante, ¿no? ¿Quién lo llevara? Uy. Como botones. ¿Puedes poner la anterior, Jorge? El fresco ese. El fresco. Estos son como animales, son como monos. ¿Cómo se llaman estos que tienen la cara blanca? ¿No son los Ouistitis? En Francia de Ouistiti, pero no. Monos con cola. Pero veis que son todas escenas
escenas Lúdicas, sí. Lúdicas, sí, es juego, todo juego. Tenemos la empuñadura, un cuchillo con su empuñadura. Fijaos el espesor de la pared, ¿eh? No sé si no sé si a lo mejor lo de la cáscara de huevo es un poquito exagerado, pero bueno, cáscara de huevo de avestruz, digamos. ¿Y eso es oro? Oro. A ver si admite ampliación. Sí. Qué espectáculo. Pero fijaos el trabajo de repujado. El trabajo de repujado de cada uno de los elementos del colgante. Fijaos el grabado, en este caso, en la vasija, cómo está en sobrerrelieve. En sobrerrelieve representado, pues aquí estos señores, pues quizás es una escena, fijaos, estos podrían ser soldados, ¿no? Podrían ser, digo porque veo unas hachas ahí, o parece ser una especie de hacha en la espalda del... Pero también hay haces que vaya uno a saber cómo se interpretan. Mirad cómo está decorada la habitación, absolutamente campestre. ¿Tenían esclavos? No. 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 Hombre, aquí siempre habría alguno al que le pegarían una paliza y lo atarían a un palo, pero eso no se puede considerar un esclavo. Es decir, una cosa es que tú tengas a alguien sometido, sí, y otra cosa es que tu manera de ganarte la vida se base en hacer trabajar al sometido. sí. ¿Vale? Eso es una organización que no tiene una estructura militar. No puede garantizar que no podría garantizar la seguridad y el sometimiento de los sometidos sin una estructura militar que permita tenerles atemorizados. ¿Entiendes, Marta? Sí, sí. Es imposible, no hay. En general yo diría que hasta la Grecia bien avanzada y Roma, el concepto de esclavo es residual. Claro que hay esclavos, siempre hay a quien le pegas una paliza y lo atas al palo, ¿no? Es decir, pero no forma parte de la estructura en la que se basa la organización social. ¿Vale? Ya cuando llegamos a Grecia o a Roma, sí. Mirad el trabajo que tiene el anillo. Precioso. Con la incrustación, digamos, las volutas de oro y la incrustación de piedra entre las volutas, ¿no? El señor, esto Rosa que es oftalmóloga, que me diga cómo se hace esto sin gafas, ¿no? Aquí tenemos un fresco que lamentablemente es tan grande, es tan enorme el fresco, que no cabe en la pantalla, pero os lo voy a pasar, lo vais a tener en el archivo para que lo podáis disfrutar centímetro a centímetro. Es una enorme procesión, de barquitos en algún tipo de ritual, ¿no? Que van unos barquitos detrás de otro haciendo algún tipo de ritual. Una representación urbana.
Aquí tenemos a un muchacho que parece, seguramente está haciendo la siega o algún trabajo agrícola podría ser. Una colección de figuritas de toros. El ritual del salto del toro, en la combinación del toro, atención, atención al toro. Es un Miura, ¿eh? Menudo cogote tiene el bicho, ¿eh? Es decir, un pedazo de toro. Sin embargo, bueno, son toros, según nos dice el autor, seguramente pues toros más domesticados y más amaestrados ya que casi animales domésticos, ¿no? Seguramente serían estos. Aquí tenemos este magnífico fresco. Este cuadro siempre me fascinó porque se parece muchísimo a un cuadro que tenemos en casa, del pintor sevillano, de Olvera, pintor de Olvera, Miguel Sevillano. Miguel Sevillano. Vaya nuestro saludo aquí para nuestro amigo Miguel Sevillano, gran artista andaluz. Fijaos la tacita del desayuno. De oro. De oro repujado, de oro grabado. Oh. Pero fijaos el nivel de detalle, que tiene el grabado. Las ramas y las hojas del árbol. Sí, es lo que estaba mirando. Las ramas y las hojas del árbol, la pata, la pezuña del toro, la atadura de la cuerda en la pata del toro, los músculos, el tríceps, cuádriceps perfectamente marcados, definidos en el muchacho. La tacita es un verdadero alarde de arte y de diseño, ¿no? Bueno, tenía que tener su peso también, ¿eh? Sí, tenía que tener su peso, ¿sí? Por más de que seguramente serían paredes muy finas, pero tenía que tener. En este caso tenemos un útil de cocina, de los que nos encantaría a todos tener en nuestras cocinas. Ay, pues sí. Menudo cacharro. ¿Os dais cuenta de la decoración en general? Que es una decoración alegre, naturalista, bella, sin ninguna... Sí, sin más pretensión que alegrar la vista, ¿no? De animales y plantas, finalmente. Animales y plantas, sí. Aquí tenemos figurillas. Fijaos qué colgante o pectoral. Vaya uno a saber. No sé si os dais cuenta de los pajaritos que están en el... Sí. Sí, abajo. Uy, Géminis. Como una especie de búhos, ¿no? Son como una especie de búhos. Y lo de dentro son como una especie de grifos unidos, ¿no? De animales de fantasía. Lo de abajo es también como unos conejos con patas.
llama la atención la diferencia entre el formalismo de ciertas figuras como esta y la tremenda capacidad de representación natural de los otros grabados que hemos visto, ¿no? Está claro que saber representar sabían, ¿no? En este tipo de esculturas parece ser que hay un formalismo que tiene más que ver con el ritual que con la propia representación de la obra. Aquí tenemos un sello, también en oro. Fijaos qué nivel de detalle hay en el grabado. En este caso parece ser una lucha. Sí, pero una lucha entre seres famélicos, ¿no? Sí, es algo muy esquemático. Es otra, inclusive los rostros son, no se sabe si son más fantasía que propiamente humano, ¿no? Pero en todo caso, bueno, es un nivel de detalle asombroso. Pero esto es un anillo, Jorge, es que no... Esto parece un anillo, sí. Esto es un anillo, es que además que como anillo será una figura que apenas tenga 2 o 3 centímetros de tamaño, ¿no? Impresiona el nivel de detalle, ¿no?, que hay en algo tan pequeño. Sí, parece una lucha entre esqueletos. Entre esqueletos, ¿no? Sí. Sí, como si fueran muertos, no sé. Me da a mí esa sensación. Sobre todo el que está así como sentado a la izquierda. A la izquierda, abajo. sí. Tiene la cara como si fuera un esqueleto. A lo mejor tiene algo que ver con una representación de la muerte o yo qué sé. Alguna recreación, no sé. Sí. Lo vaya uno a saber, ¿no? En todo caso, el aspecto artesanal del anillo es verdaderamente notable, ¿no? Algo de esas dimensiones con esa precisión en el detalle. Deberían de trabajar con una especie de lupa o algo, porque... Yo creo que no se habían inventado las lupas. Es decir, no... Ya, pero es que al hacerlo tan pequeñito y tan bien hecho, o tenían una vista de linces en aquella época, no sé. Desde luego yo no, ¿eh? No, yo tampoco. No tenían los ojos estropeados por la luz eléctrica. Mirad la funda. Esta es la funda de un cuchillo. Wow. Atención al trabajo. Por eso digo que ya ves, todo tan pequeñito y tan bien hecho. Claro. Tenían que tener algo preciso. La funda del cuchillo. Es que es impresionante. Eran todos miopes y veían bien de cerca. Sí, es impresionante. Todos miopes. Muy bueno. Sí. Aquí tenemos otro anillo, este en bajo relieve, en vez de en sobre relieve, en bajo relieve, ¿no? Es una especie de toro en el que tenemos al muchacho haciendo el salto del toro, ¿lo veis? Pues yo no lo veo. Aquí tenemos, la figura de abajo es el toro, con los cuernos ahí, ¿lo ves? Y aquí arriba, el chico, el muchacho, está apoyado y haciendo la contorsión encima del toro. ¿Alcanzáis a verlo ahora? Sí, con las piernas hacia detrás, María. Con las piernas hacia atrás. Está apoyado sobre el lomo del toro, como haciendo el pino, y todas las piernas hacia detrás. Sí. En una posición de yoga, verdaderamente envidiable, ¿no? Ya hacerla en el suelo ya es envidiable, ya encima del toro ya ni te digo, ¿no? Aquí tenemos la figurita que vimos antes, de una enorme belleza, la figurita esta. ¿Veis el felino, el gato que está arriba de la cabeza? Uy, esto no me había fijado. Ah, yo tampoco, me di cuenta el otro día. Cosas que tiene esto de empezar a ordenar fotos. Es un gato. No sé si se alcanza... Bueno, no se alcanza a ver bien. Bueno, la importancia del gato. La importancia del gato, que ya lo vimos en Egipto, ¿no? Sí. La importancia del gato, ¿no?
La diosa Bastet, ¿no? Sí, Bastet. Y una de las que más me gusta, esta de los púgiles. Ay, qué bonito. Una escena lúdica absolutamente, ¿no? Sí, es que parece que no están jugando, no se dan con fuerza, no se ve tensión en los músculos. Sí, no hay tensión, no hay tensión. Están en una posición, están en una pose más que en un propio combate, ¿no? Bueno, pues ya veis la maravilla de esta civilización de la que no sabemos nada. O casi nada, ¿no? Casi nada. Fijaos todo lo que hemos visto, y no sabemos nada de ellos, ¿no? Una cosa que me ha llamado la atención en todas las obras de arte de este pueblo es el mito por el toro, ¿no? No sé si existe alguna explicación o algo, o sea, alguna explicación que sea convincente, ¿no? O sea, hay una obsesión por el toro. ¿Les gusta? Sí, es su... Pues bueno... No, pero eso de gusto habrá algo, ¿no? Detrás, o sea, como... Aquí en España, precisamente, no me vas a venir a hablar tú. No, pero ni lo pretendo. Toros y cerveza. Los arqueólogos del futuro pasarán por Madrid y fliparán, ¿no? Y dirán... Sentirán vergüenza, más que fliparán. Puede ser que el toro en aquella época sea como el perro, en esta, no sé. Sí. Animales que están en casa. Esos toros son más animales domésticos que propiamente animales salvajes. De hecho, lo que aparece ahí son juegos, no es un... Por eso digo que a lo mejor era el perro, en aquella época, en vez de estar domesticado el perro, estaba el toro, no sé. Es que hasta tal punto que uno de los mitos fundadores creo es el Minotauro, ¿no? El Minotauro, claro. Que todo en torno a... no sé. Claro, es un animal noble y en su naturaleza muy dócil. En su naturaleza, claro. Es como una especie de tótem que hay, pero... Sí. Es una civilización de la que no sabemos nada y por tanto, pues... Y después otra cosa que me ha llamado la atención en los frescos, he visto animales que no son propios de África, por ejemplo, los monos con cola. Los monos con cola, esos son una especie de monos que existen en la India. Eso quiere decir que habría algún comercio, en fin, un trasiego de comercio, ya no marítimo, sino desde la India, igual como los leones, porque esos leones no son leones africanos, sino son leones asiáticos, o sea, que son diferentes de los africanos. Entonces habría alguna especie de trasiego de toda esa zona hasta Fenicia, y de Fenicia ahí, pues con barcos para arriba, para abajo, o sea, que tendrían contacto comercial con... Sí, y aparte que esta gente remontaría su fundación mitológica también, de todo a saber a qué orígenes ancestrales de la zona de Canaán, ¿no? Y muy vinculada a Mesopotamia, y a lo que luego se dio en llamar la Ruta de la Seda. Al final, todos estos pueblos están conectados a través de lo que luego hemos llamado la Ruta de la Seda, conectando pues, todo el Valle del Indo con esta zona de Medio Oriente. Son pueblos que están muy aislados, pero al mismo tiempo conectados comercialmente, con lo cual pueden intercambiar ideas, mitos, relatos y técnicas sin verse en peligro unos por otros por la expansión recíproca, ¿no? Creta tuvo esa suerte, igual que la tuvo Egipto, ¿no? De poder tener contacto sin el riesgo, sin la amenaza de la invasión de los otros. Bueno, espero que os haya gustado nuestra incursión en la civilización minoica y el viernes que viene entramos en Micenas. ¿Vale? Vale. Yo me estaba despidiendo ya porque me tengo que ir.
Buena semana, chicas. Buen fin de semana. A pasarlo bien. Igualmente. Igualmente. Chao. Adiós. Adiós. El viernes que viene nos vemos. Chao. Chao. Adiós. Adiós.